Advertencia. Si piensas escuchar este podcast acompañado de más personas, puedes llegar a sentir fuertes dosis de vergüenza ajena. Sin saber demasiado. Un programa que no está maldito, pero sí mal visto. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta a este podcast llamado Sin Saber Demasiado. Mi nombre es Damián, como siempre estoy acompañado de mis amigos Pelayo y Chechu. Muy buenas. Presente. Hoy hemos preparado un tema que esperamos que les guste, tiene algo de misterio, tiene algo de friki también la situación. Y un poco de historia. Y sobre todo historia. Así que este capítulo hemos decidido llamarlo... Armas malditas. Maldita sea. Suena bien. Bueno, como siempre arrancamos con la definición de Wikipedia. En este caso Wikipedia no tiene una definición de arma maldita, pero nos ha parecido correcta la definición de maldición. Y dice así: una maldición es la expresión de un deseo maligno dirigido contra una o varias personas, que en virtud del poder mágico del lenguaje logra que este deseo se cumpla. En muchos sistemas de creencias se considera que la propia maldición tiene cierta fuerza casual en el resultado. Revertir o eliminar una maldición se denomina a veces remover o romper, ya que el hechizo tiene que ser disipado y suele requerir elaborados rituales. Tiene sentido. Bastante que ver con las armas malditas, ¿no? Aunque fíjate que yo no me lo imaginaba así. Por alguna razón, quizás por los videojuegos, es como que el concepto de que una maldición nunca se va. Y viendo la definición parece un mal de ojo, ¿no? Pero las maldiciones se pueden romper. Ya. Siempre ha habido rituales para protegerte, romper maldiciones. Bueno, y en los juegos también va mucho de la mano, que ya lo vamos a hablar más adelante, el tema de los encantamientos. Que no sé si llega a ser una maldición. Maldiciones Pero buenas. es que una maldición, su palabra lo indica, o sea, quiere crear un mal. Un encantamiento puede ser Claro, bueno. No necesariamente, exacto. Claro, puedes encantar un objeto para que sea mucho más Encantador. encantador, para que sea, pues yo que sé, más eficiente en su tarea o más fácil de usar, lo que sé. Qué bonito es hablar de estas tonterías, ¿eh? Jamás me hubiera... Sí, No había percibido que maldición contiene la palabra mal. Bueno, vamos a arrancar con una historia muy interesante que tiene ya muchos fundamentos históricos, y de esto siempre se encarga Pelayo, que es el que trae los datos es nuestro bien finitos. historiador residente Y friki. y friki. Bueno, Pelayo, contanos qué trajiste para hoy. Bueno, pues como bien han presentado, yo os traigo una historia y vamos a viajar a Oriente. Concretamente a Japón. ¿Al país del sol naciente? Al país del sol naciente, al país de las espadas, al país de los señores de la guerra y a un país que Y del estuvo wasabi. durante miles de años pegándose entre ellos cerrados del mundo. Entonces, las leyendas y las maldiciones allí son bastante frescas. En concreto, bueno, vamos a estar en la época de los... Es un poquito antes de la época de los Tres Reinos, ¿vale? Esto seguro que todos los fans que tenemos que les gustan los videojuegos, el anime, el manga, van a reconocer enseguida esta época. No existe, a pesar de que había un shogun, no existía un concepto de Japón como país, sino como región. Entonces, los señores de la guerra andaban a sus anchas y las familias, las diferentes casas, se pegaban entre ellos, iban cogiendo más terreno, lo iban perdiendo, desaparecían algunas familias. Un sistema O sea, feudal. Sí. Y tenían el sistema de castas, que eso sí que lo respetaban a rajatabla. Y básicamente el sistema de castas es que eras un soldado o estabas en la mierda. Bueno, podía ser un político, ¿sabes? Una persona que aconsejara a los señores también estaba protegido. Todo lo demás, lo peor del mundo. Y como curiosidad, los comerciantes eran la clase más baja que existía en el país. Ni siquiera los pobres eran tan mal vistos como los comerciantes. Los tenderos. Pues sí, por ejemplo, un tío que te vendía la carne, el que te vendía la leche, el que pescaba y luego te lo vendía en un puesto. A ese, si llegaba un samurái y le cortaba la cabeza, no tenía que darle ningún tipo de justificación a nadie. Eran como en la India el concepto de paria, la clase social que son los parias, que bueno, ya eso han avanzado un poquito,
Pero Acá capaz que te agarro un poco desprevenido, pero que entonces habían otros mercados oficiales donde no fueran pares los mercaderes, porque es que si no, en Japón no. Claro. De hecho, hasta que no acabó el sistema de samuráis, hasta que no se introdujo el arma y el samurái perdió esa capacidad de ser como la fuerza que le daba al señor de la guerra poder conquistar el país. Bueno, no... su filosofía del bushido. Exacto, el kendo, el bushido, todo este tipo. Es que viven mucho eso porque estuvieron cerrados durante muchísimos años, entonces se retroalimentaron de ellos. Pero hasta que no acabó eso, los comerciantes no fueron considerados una casta buena. Y de hecho, pasaron de ser la peor casta de todas a ser una de las mejores castas. Ese fue el rebote que dieron. Claro. Una cosa bastante curiosa. Pero nos estamos yendo. Y nos estamos yendo porque me desviáis. Y lo sabéis. Difícil tarea para el que Sí. lleva. Bueno, os voy a hablar de Muramasa. Muramasa es, curiosamente, un tipo de espada. Y no una espada en concreto. Que esto es una cosa que yo, viniendo de los videojuegos, no lo conocía. Yo siempre he pensado que Muramasa era una espada, incluso tenía leyenda. He jugado a muchos juegos en donde al final acabas consiguiendo de una u otra manera tú decías la que espada era como una Muramasa. especie de modelo tipo katana, tipo claro. tanto, tipo Provenía Kawahashi, de una Kawahashi. escuela. La gente que... O sea, Había una katana Muramasa. no, podía había haberla. muchas katanas Muramasa. No, o sea, a eso me refiero. O sea, no es el modelo en sí, sino la Claro. escuela que la fabricó. No es una espada que tuviera un nombre, Claro, como es puede como- ser Excalibur en las Sí, leyendas europeas, sí, sino o que eran, Tizona o Colada del Cid. por ejemplo... Tú dices que es tipo Toyota, como marca de coches, y luego coches. Sí, pero le Fabricante. has quitado ahí todo el morbo y la leyenda, ¿Y yo comparándolo con Toyota. Pues quería meter, Maldito capitalista. quería meter un coche japonés. Es como Burger King. Sí, supongo que es como Burger King. Un poco, para que os hagáis la idea, es eso, que el concepto no es que existiera una espada que estaba maldita, sino que parece que todas las espadas que salían de esta escuela en concreto causaban a todos sus dueños, y esta es la maldición en concreto, que entraran en una especie de estado de euforia sanguínea en la que tenían que matar a alguien. Todas las espadas de Muramasa causaban ese tipo de efecto en todos sus dueños. Y si nos ponemos a buscar por la historia, no os voy a dar datos en concreto porque podríamos tirarnos horas. Bueno, lo mismo Pero- que los que se compran un BMW. No, igual es que. Bueno, pero es como. Yo es tengo como, un BMW y no me he matado. es como, no sé, vender vajilla y decir, todos los que compren esta vajilla comerán en ella. Y No, está hecho para claro. eso también, un poco. Sí, claro. No exactamente. No, porque porque- sí es cierto que las espadas tienen una función. O sea, una espada no, es para es una cortar la Muramasa mantequilla. para afeitarte. Exacto. Pero sí que las historias y las leyendas que le siguen son de este tipo. Y es un señor feudal, o mejor dicho, el hijo de un señor feudal. Porque a todo esto Coge. eran caras. Era Eran muy caras. Era Era una una casa- escuela muy reconocida. una casa que hacía armas muy caras. En una región, además, y esa región era muy protectora de esa escuela. Entonces, no había Muramasas por todo Japón, sino que estaban muy centradas en esa región nada más. Pues las historias surgen más o menos de este tipo. El hijo de un señor feudal recibe una espada Muramasa, porque les ha ido muy bien, tienen mucho dinero, y según la consigue, mata a su mujer y a su hijo. Para probar. Y cuando su padre, que es el señor feudal, le pregunta ¿por qué has hecho eso?, mata al padre. Y parece que todo viene por la personalidad de el maestro que da nombre a la escuela, que es, no recuerdo el nombre, Muramasa de nombre. Muramasa. O sea, de San. apellido, perdón. Y todo proviene de él. Porque, por lo visto, no era un tío que fuera muy cuerdo. Estaba más bien un poco zumbao. Le gustaban las espadas, la sangre y una combinación de ellas. Es un poco como en la película Kill Bill, las espadas de Hattori Hanzo. Por ejemplo. Que lo estaba, que pasa es que... estaba loquísimo. Sí, pero lo que Era pasa es que buena las persona. espadas de Hattori Hanzo Hattori Hanzo era buena eran persona. porque cortaban de una manera excepcional. Eran Sí. capaces de cortar cualquier cosa. Sí. Pero no te volvían loco. A mí me gusta hacer esta comparación y es como la leyenda del berserk nórdico. A ver, sí. Pues es como si al coger una espada Muramasa entraras en ese estado de berserk nórdico y te olvidaras de cualquier persona que tuvieras enfrente, fuera amigo o familiar, y tenías que soltar.
la espada y cortar cabezas. Pon un poco en contexto lo que es Berserk. Vale, Berserk es una leyenda por la cual determinados soldados nórdicos, antes de una batalla, pues tomaban una serie de hierbas y una serie de pócimas, ¿vale? Y entraban en una especie de estado mental alterado en el que les daba exactamente igual cualquier cosa que les pasara a su cuerpo, porque solo les preocupaba derrotar a su enemigo. Entonces, en Europa se les tenía muchísimo miedo porque realmente se les veía como máquinas de matar sin parar. O sea, no podían pararles hasta que literalmente les cortaban los brazos. A fines O la prácticos cabeza. eran unos drogados violentos. Es muy posible que la historia viniera por ahí. Como los chavales de mi barrio. Claro. Buen barrio vives. Le pegan al pegamento duro. Pues como detalle también, fijaros, el pánico, el auténtico pánico que le tenían a esas espadas, que cuando ya, porque fue justo en la época en la que ya se unificó Japón, Tokugawa Ieyasu unificó Japón, y le tenía tanto pánico a las espadas, y había una leyenda negra alrededor de estas espadas tan terrible, que dio la orden imperial de que todas las espadas Muramasa fueran entregadas a los soldados, que las llevaran al este, porque las tenían que destruir, que las llevaran a la capital, perdón. O sea, Wow. Fijaros cuál era la leyenda negra de estas espadas. Pero ojo, porque Tokugawa no era tonto y se quedó con varias espadas. Y esas espadas, aún a día de hoy, están en la familia correspondiente, aunque han donado una a un museo en Japón que está en Tokio, el Museo de las Armas de época, y se pueden ir a visitar. Por si acaso alguno de nuestros fans en algún momento va a Japón, pues como curiosidad, seguro que puede ver una espada Muramasa y además tendrá ahí su parte de leyenda y espero que esté escrito en inglés. Pero no la toquéis, no os volváis locos. No creo que te dejen tocarla, ¿eh? Son un poco estrictos los Claro. japoneses con sus Ya, leyendas. pero es que nuestros oyentes son muy peligrosos. Voy a contar una historia romántica sobre la leyenda de Muramasa. Y dice así: las únicas katanas capaces de rivalizar en calidad con las de la escuela Muramasa eran la escuela Masamune, también otra espada muy famosa que algo habréis escuchado. Tal era la lucha que dos maestros se juntaron en un precipicio y dictaminaron que la espada que fuera capaz de cortar más cosas en su caída sería la ganadora. Masamune cayó y cortó todo a su paso: rocas, árboles, ciervos, nada pudo pararla. Una vez lanzada, Muramasa se negó a cortar nada que no saciara su sed de sangre. Se dice que incluso se negó a cortar el aire. Esa es la leyenda romántica, ¿vale? De esa situación de las Muramasa, las Masamune, que era, bueno, pues la escuela, pues Burger King, McDonald's, ya, y el La mismo tema que rivalidad, hacemos. sí. La verdad que yo de esto no sabía nada, como siempre Pelayo nos ilumina con estos temas. Es Pero a ver, famosillo, es famosillo A la ver, historia. haciendo un resumen de esto. En realidad, las espadas Muramasa, el que la portaba se comportaba de esa manera porque tenía el carácter impreso del loquito Muramasa. Loquito Muramasa. Una cosa así. Pero suena hasta japonés. Loquito Muramasa. ¿Lo entendí bien? Sí, Así. de hecho, Bien. lo has clavado. Ah, bien, bien. Bueno, y ahora yo he terminado mi historia y creo que Chechu nos trae una historia del salvaje oeste. Sí, os traigo una historia muy clásica. Hay películas y esto se conoce bastante, pero aún así es muy curioso. ¿Conocéis el rifle Winchester? Lo conozco. Sí. Sí, es pues el que conquistó el oeste, decían. Eso he escuchado, sí. Sí, nos estamos moviendo en inicios del siglo XX, más o menos. La Guerra Civil Americana, ya la Guerra de Secesión, había pasado pues hacía unos poquitos años. Entonces, en aquella época triunfaba muchísimo un revólver, el Colt, el Pacemaker. Triunfaba porque era un revólver de un precio más o menos razonable, muy fiable, de 6 disparos y una munición bastante económica. ¿Qué hizo Winchester con su rifle? Utilizó la misma munición que el Colt. Entonces se aprovechó de la venta y que todo el mundo tenía esa munición, compraba esa munición para hacer un rifle con la misma y así la gente decir, pues solo compro la misma munición para mi pistola y mi rifle. O sea, se aprovechó del tirón que tenía ya Colt.
Capitalismo americano Sí, no, puro. lo pensó muy bien. La verdad que, bueno, conocéis el dicho de Samuel Cole, que No. decía, Dios nos creó diferentes, yo os hago iguales. Claro, porque todo el mundo con un Cole podía quitar una vida. Ya sabía por dónde ibas. Sí. Cuando se empezó a decirlo, digo, no sabía que era de él, pero sí lo había escuchado. La verdad que chulísimo el rifle, chulísimo el Colt, muy fáciles de usar, eran de repetición, que eso en aquella época era una época que hablamos de armas de avancarga, si os acordáis, como en las guerras napoleónicas. O sea, pues es que era Que casi tenías que lo mismo, pararte, tenías que parar. meter la bala, Y la bala, pólvora. eso es, iba por separado. La pólvora tenías que poner la chispa, que era como una piedrita, o bien era como una cuerda que estaba ya encendida. Entonces eso, al hacer contacto con la pólvora, pues hacía la deflagración y expulsaba el proyectil. Pero todo esto requería pues casi un minuto para preparar entre disparo y disparo. Por eso en esas batallas siempre Siempre iban como en grupos, iban ¿no? por Que se filas, iban, claro. que se iban cambiando unos con otros. Por eso, perdonad, un pequeño detalle. En la Primera Guerra Mundial hubo tantas bajas, porque se utilizaban tácticas antiguas con armas modernas. Entonces, no llegaban a ser todavía lo de las filas, ya habían evolucionado un poquito, pero seguían siendo muchos enfrentamientos a pecho descubierto, hasta que descubrieron las trincheras. Por eso la Primera Guerra Mundial era la guerra de trincheras, pero todo era frente a frente. Que fue lo terrible, las Eso es. trincheras, sí. Les hago una consulta que parece que estoy en el lugar correcto para preguntarlo. El rifle Winchester, o sea, la fábrica Winchester, lo que lo hizo famoso e importante fue registrar el sistema de recarga de palanca. De palanca, exacto. Bien. O sea, para que más o menos todos nos imaginemos el rifle que estamos hablando, es donde estaba el gatillo y la con palanca, los dos dedos de la mano donde se disparaba, se accionaba hacia abajo Exacto. y volvía al gatillo. Exacto. Y ya tenías la bala cargada para el siguiente disparo. Exacto. Así que Pero- clic, clic. El de, Sí, el pero de Sunset Rider. Sí, pero bueno, por ejemplo, Terminator 2, veis cuando va en la moto, es un Winchester recortado, Schwarzenegger, el T-800, va disparando y según dispara, con la misma inercia hace una vuelta al rifle y con una sola mano lo recarga. De una manera muy peliculera. Claro. Porque yo creo que esa escena la tengo grabada. Claro. Y más que nada porque los Winchester no tenían, como por ejemplo las escopetas de repetición, un muelle donde te empujara el cartucho. Tenías que hacerlo por gravedad. Tenías que levantar el cañón y accionar la palanca. O sea, no tenía un muelle arriba como tienen las escopetas. La verdad que es muy, muy curioso. Es un arma muy, muy peculiar. Es que cuando habla, es que dices, pues me está dando una clase el tío. Claro. Qué bien habla, ¿eh? Claro, salieron unos modelos que eran de Animalisa. Luego ya consiguieron hacer con el ánima rayada. Sabéis que el Que ánima... es- el animal por es- dentro El del interior tubo. del Claro. cañón El ánima lisa te da la dirección. te da Sí. por ejemplo, más velocidad de disparo, pero menos precisión, porque el proyectil según vuela va girando. En cambio, por rotación, con el ánima rayada, al girar va haciendo por fuerza centrífuga Claro. y va totalmente estable en una trayectoria balística. Por ejemplo, los cañones modernos, el Abrams americano, no tiene ánima rayada, tiene ánima lisa. ¿Por qué? Porque prefiere disparar a más velocidad y cuando sale a más velocidad, de hecho el proyectil se abre y sale como un misil con espoletas, que es lo que le da Claro. la estabilidad. Es que hoy en día para ese tipo de armamento Claro, ya se es puede teledirigir, entonces Sí. preferís que salga Lo con más toda la rápido, velocidad eso y es. la dirección se la da En el cambio, camión. lo que es una ojiva normal, lo que pensamos una ojiva, que es como una bellota, que no tiene ninguna espoleta, necesitamos de ese giro para darle precisión. Estabilidad a la, Sí. a la bala. Pues imaginaos, con todas estas características, este fusil fue un éxito en Estados Unidos. Triunfó. El regalo de las navidades. Sí, no. Se vendían para todo, porque desde para caza, las típicas películas que hemos visto cazando búfalos, pues disparaban con Winchester. John Wayne. La verdad que es una munición muy pequeña para el búfalo, pero si le metes 30 tiros, pues lo dejas seco al final. Y todo el mundo lo usaba. También estuvo un poco mancillado con la guerra con los indios, porque imaginaos, el 7º de caballería entrando a carga en caballo, disparando con fusiles de repetición y con Colt, también revólver de 6 disparos, que no tenían que parar. Pues contra flechas poco se podía hacer. De hecho, este arma era muy apreciada por los indios nativos,
y la intercambiaban por joyas, por caballos, por ganado, por tierras. O sea, parte de la conquista que se le hizo a los indios fueron cesiones por armas. Danos estas tierras, no entramos en conflicto bélico de batalla, os damos estos fusiles y, o sea, porque para ellos era pues algo tecnológicamente inimaginable. Bueno, volvemos con la familia Winchester, perdonad. Hicieron muchísimo dinero. Oliver Winchester, con su empresa, se montó en el dólar, digamos, pero murió el hombre y quedó la empresa, o sea, quedó a la titularidad de su hijo. Su hijo murió a los 4 meses por una tuberculosis. La verdad que las enfermedades en aquella época... Ahora voy hilando el tema de la maldición. La maldición viene un poco más por su mujer, por la viuda Winchester, que ahora vamos a entrar en esa historia que es un poquito la jugosa. Antes os he hablado de armas y cosas bélicas que a mí me fascinan, pero ahora viene un poquito el porqué de un arma maldita. La viuda de Winchester, Sarah Winchester, heredó el 50% de la empresa y el otro 50% pasó a manos de su socio Oliver. Pero bueno, aún así era una cantidad de dinero ingente. Imagínate. Sí. En esa época las mujeres estaban siempre relegadas a un segundo plano, donde no podían hacer más que labores de la casa y trabajar en el campo y cosas muy duras, pero poco reconocidas. Esta mujer era arquitecta. Esta mujer tenía unos estudios, tenía una formación. Sí, era una mujer culta. Mira, eso es fantástico, una mujer empoderada. Sí, era una mujer culta y además con muchas ganas de desarrollar su actividad. Cuando heredó esta fortuna, ahora aquí vamos a dividir un poco los datos conocidos de los datos leyenda o que hemos visto en la película, por ejemplo, que hizo Helen Mirren, ¿no? Creo que era la actriz. Los datos de realidad es que esta mujer construyó una mansión, la mansión Winchester, y que ella iba transformando cada muy poco tiempo. Iba haciendo ampliaciones, habitaciones nuevas, remodelando espacios ya antiguos. Eso es lo que sabemos de verdad. O sea, ¿no paraba de construir la casa? No paraba de construir. Era bueno, de hecho ahora se puede visitar y es un laberinto. De hecho, cuando entras te dicen que por favor no te separes del guía ni de las marcas que hay en la línea de visitas porque puedes quedarte perdido por mucho tiempo. ¡Ostras! O sea, eso, bueno, también a lo mejor te lo dicen para darle un poquito para la leyenda, ¿no? Para la leyenda. ¿Alguien sabe puntualmente dónde queda? Pues lo tienes en San José, California, en Estados Unidos, por supuesto. Y además ahora se llama Boulevard Winchester. Bueno, si alguien está por ahí, sí, además recomendable la visita. Creo que la entrada es bastante accesible. Por unos $, podéis visitar pues, un espacio único, la verdad. O sea, un laberinto creado por una mujer. Ahora vamos a entrar con la leyenda. Sí, pues digamos una mujer perturbada. Porque no podía dormir, tenía pesadillas, imágenes recurrentes. Estamos hablando dentro de la leyenda, lo que nos cuenta un poco la película también. De los muertos que fueron a causa del arma, del Winchester. Ah, o sea que la maldición viene por ahí. Claro. Por todos los muertos de las armas Winchester. Claro, pues todos que siendo la conquista del salvaje oeste, debía de ser una cifra. Los nativos horrenda. Americanos. Bueno, entonces, y toda la gente que murió en el salvaje oeste, claro, es que esa época era una locura. La vida no valía nada. Exacto. Entonces, dicen que recurrió a una medium que le dijo que tenía que esquivar a los muertos por este arma. Y los muertos los podía esquivar si construía habitaciones como en los mismos lugares donde han muerto. ¿Para que pudieran descansar? Para que se quedaran como encerrados ahí. Por eso no hacía ni salidas ni indicaba dónde estaban. ¿Y la medium no le pidió una parte de la escritura? La medium seguro que le sacó un dineral. Pero bueno, esto es por darle un sentido a lo que, si lo pensamos de manera consciente, no tiene ningún sentido. Construir una mansión enorme con cientos de habitaciones y de una manera caótica. O sea, no tiene ningún orden. A mí me ha encantado esta historia, la verdad. Porque la viuda Winchester, no sé, me parece una mujer muy interesante, muy interesante. Una arquitecta, una persona con, no sé, con inquietudes. Sí, con formación en esa época que, como has dicho, para una mujer es un logro. Con dinero para poder hacer realidad su sueño, o no sé muy bien cómo describir, o su deseo. Su visión. Su visión, exacto. O la visión que le dio la medium.
O la visión que le dio Aunque la Medium. también es verdad que se alineaba, ¿no? También- Ella justo era arquitecto y la Medium le dice, oye, pues construye una casa sin fin, que vayas ampliando por, Sí, claro. por los años y los años. Y la otra, pues Ah. mira, me engancha bastante bien con lo que me Eso- dedico. La familia de la Medium tenía una cementera. Exacto. Claro, yo estaba pensando, digo, o Una la viuda... cementera y una cuadrilla para... Estaba pensando, digo, o la viuda Winchester, digo, a lo mejor estaba enamorada del capataz. Puede y, ser. Y en aquella época estaba muy mal volverse a casar, a lo mejor. Entonces, toda la vida el capataz en casa. Y con Había que justificarlo socialmente porque Claro. estaba todo No, el me día- está haciendo unos arreglillos en casa. Sí, ¿Os sí, sí. imagináis que la historia sea así de verdad? Y con los años se ha creado toda esta leyenda Claro, sí, que alguien se le ha inventado. de los muertos y es y- que ella sencillamente estaba enamorada del capataz y ya está. O la causa más probable, que estuviera loca. O que le gustara tanto y que realmente no pudiera conseguir trabajo, porque no me imagino Pero si lo a piensas- No muchas... le hace falta trabajar. No, pero lo piensas a nivel, pero a si nivel te gusta. comercial, sí, vale, pues haces tu constructora, compras terrenos, haces casas a tu gusto, las vendes. valga la redundancia, sin saber demasiado, porque realmente no, Síguenos en las redes. no he estudiado mucho esa época, pero creo que por un poco el contexto que tengo entendido, no era muy sencillo contratar los servicios de una mujer para ese tipo de tareas en Estados Unidos en esa época. Hasta el Yo día, creo que hasta el día imposible. de hoy. Y si lo hicieran, seguro que harían ellas el trabajo y lo firmaría un hombre. Exacto. Por eso digo que a lo mejor lo más sencillo para ella era perseguir su pasión siendo rica en No, su propia casa. Tampoco he querido comentarlo, pero hay habladurías, otras leyendas, hay algo de información de que pertenecía a los masones, a algunas logias. Entonces había ya como rituales, tenía también un poder, aunque en las sombras, con la clase social de la época. Pero eso le da como más atractivo al hecho de que llegara tan lejos, ¿no? Sí. O sea, O sea, realmente lo que pudo conseguir en lo que os comento, en una época que para las mujeres no era nada fácil hacerte un nombre o tener que firmar pues tus Sí, claro. construcciones con el nombre de un tío porque si no, no te contrataba nadie. Pues Eso- ese tipo eso de cosas seguro, que estoy hoy en seguro. día ya no las hacemos en la mayor parte del mundo, pero que en esa época era bastante difícil. pues es muy muy curiosa la historia de Winchester. Miraros la película, tenéis un montón de documentales en YouTube, tenéis un montón de cosas, información, y sacar vuestro propio, no sé, veredicto de lo que pudo pasar. De todas formas, también os recomiendo que visitéis la web de la película de Winchester, porque ahí vais a ver fotos de la casa original y fotos que no han tenido acceso otros medios. Me lo has quitado de los labios porque Entonces- yo iba a instar a nuestro público. Instanos. Les iba a instar. Pelayo, cómo me ¿A gusta qué? cuando nos Pelayo, instas. Pelayo nos insta todo el tiempo, Sí, cuando insto. con el micrófono apagado y encendido, insta. Me voy a hacer una camiseta así. Os insto a que nos tomemos otra cerveza. A que busquéis las fotos de Sí, la casa. no, es que una algo locura. rápido con el móvil, pim, pim, pim. Una locura. porque es Por increíble. fuera vais a ver una especie de Lego, de muchos tejaditos así muy angulosos. Y por dentro, si entráis en la web o lo buscáis, podéis ver el interior. Dicen que no están todas las fotos del interior, pero bueno, para hacernos una idea, nos vale. Pues muy buena historia, me ha gustado. Damián, yo sé que a ti las armas convencionales como que te aburren, ¿no? No te creas. Pero sí que he traído ahí una historia un poquito más que lo que hablaba al comienzo. No maldito, pero encantado. Con leyenda. Y Con toques leyenda, mitológicos. Con historia. Sorpréndeme. Y vamos a hablar de el Mjolnir. ¡Hombre! El martillo de Thor, normalmente conocido. ¡Hombre! Bueno, y puntualmente quiero hablar de personajes que han sido dignos de levantar este martillo. Sí, pero pon en contexto. Todos sabemos que Thor levanta el martillo porque es digno. Sí, de hecho, Exacto. al principio no lo era. Y por eso le da el martillo Zeus. No. Zeus no. Vaya cagada. No, han mezclado. Odín. Odín. Bueno, y la inscripción que tiene este martillo dice: quien sostenga este martillo, si es digno, poseerá el poder de Thor. O sea, la inscripción que tiene. ¿Alguien recuerda cómo se forjó esto? Sí. A ver. Thor está forjado. Thor, joder. Mjolnir. Vaya racha llevo. Mjolnir. Mjolnir está forjado con un material que se llama Uro, en el corazón de una estrella muerta.
Bueno, yo te doy una prueba, Pelayo. ¿Qué personaje que he investigado que me pareció curioso que hayan podido levantar este martillo? A ver, no te vuelvas loco porque Es que he visto la película. Los tengo más o menos ordenados por fechas. Ah, bien, Me he tírale, puesto- tírale. Bueno, Steve Rogers. Hombre, Pero momento con Sabemos esto. quién es. Momento con esto, que es el Capitán América. En Thor, en el cómic número 390, en 1966, pudo levantar. Pero en ese momento, cuando lo levanta, no era el Capitán América. Anda. No, se había salido del velo del Capitán América y solamente era el Capitán. ¿Anda? Sí, por eso es muy curioso, hago la aclaración, porque después sí que en Avengers Endgame, en la batalla película, contra Thanos, sí. La película, bueno, exacto. lo spoileo, puede Sí. levantar el martillo. Y el que no lo veo, me parece Ha mal, tenido mal por su 4 o parte. 5 años. Exacto, a para estas alturas ya lo sentimos por el spoiler, pero te lo has ganado. Bueno, curiosamente, cuando lo levanta, el martillo es uno de los pocos portadores que no obtuvo todos los poderes de Thor. Y se dice, un que, humano normal, se dice ¿no? que quizás porque la naturaleza de Steve es tan desinteresada que nunca pensó en las implicaciones de tener ese martillo qué en la mano. bueno, es verdad. Claro, Porque es que Steve Rogers es el Capitán América porque vieron en él una persona dispuesta a sacrificarse por los demás. Él- Y es un buenazo, sí. Él lo levanta, hace lo que tiene que hacer, salva la situación Y y ya lo está. devuelve. Sí, también es un poquito la doble moral americana. Es que es el rol. O sea, yo siempre he comparado, por ejemplo, al Capitán América y a Superman. Los dos tienen una personalidad muy similar. No en la parte de superhéroes, sino en su parte humana. Son buenazos. Son como el modelo de ciudadano americano, del sueño americano que siempre se ha vendido en las películas y en los cómics. Voy a dejarte una idea que a mí, desde que la escuché, es verdad que me vuelve loco. Superman es el único superhéroe que su realidad es el superhéroe, no es Sí. no es su alter ego. Él Es- se disfraza de Clark Kent. Es Él se verdad. disfraza de torpe, de humano, con gafitas, de que no se entera, de que se tropieza. O sea, Sí, me parece. su realidad es Pero su superhéroe naturaleza es ser Superman. y se disfraza de ser humano. Es ¿cierto? el único que hace eso. El resto es al revés. Bueno, a ver. Perdona. No, Sí, es que superhéroes, yo sé que estos temas nos Sí, nos claro, volvemos es que loquitos me acá. enciendo, Para me debate, enciendo. sí. Vuelve con Mjolnir. Volvemos. Otro personaje que logró levantarlo. Ojo, primero voy a decir los que a mí me parecieron más curiosos, ordenados por fecha, y después voy a tirar otros que también son conocidos, pero no voy a contar, o sea, no vamos a hablar mucho del tema, lo voy a enumerar. Vale. O sea que en el medio, eso fue en 1966, el que voy a decir ahora es de 2008. Ostras. O sea, Ostras, ¿cuántos años sin levantar el martillo nadie? Dijo, toca a mí. Tuvo como 40 años que nadie lo pudo levantar. Bueno, no importa. Continúo. Otro personaje que pudo levantarlo fue Red Hulk. Anda. Bueno, y esto fue El juego. en el cómic Hulk número 5 del año 2008. Hay que ser claro, el general Tadeo Thunderbolt Ross, alias Red Hulk, no creo que sea digno de poder levantarlo, pero lo hizo en condiciones poco normales. Hizo alguna trampichuela. Agarró al Capitán América con una mano mientras él agarraba el martillo. Sí, Me en- estaba en- imaginando algo así. Encontró la forma de engañar las reglas. Adivinó correctamente que el encantamiento del martillo de Thor requería de gravedad para ser efectivo. En el vacío del espacio nadie impedía que Red Hulk robara brevemente el arma de Thor y golpearlo con él. ¡Qué pájaro! ¿Conoceréis que- a este personaje? ese- Todavía no ha salido en las películas, No. en lo que es el concepto, pero conoceréis a este personaje porque es el general que siempre está luchando contra Hulk. Sí, Que es el padre de De la la novia novia. de Hulk. Ese es el general Thunderbolt, De- bla bla bla, que normalmente se le llama Jennifer General Connelly, Ross. la novia. Yo Jennifer desconocía, Connelly, sí. desconocía el tema de que dependía de la gravedad, el encantamiento Yo también. también. Bueno, esto lo pueden ver en Hulk número 5 del año 2008. Otro personaje que me pareció curioso que lo pudiera levantar fue Loki. El hermano. En El dios del engaño. Exacto. Tenía que conseguirlo de alguna manera. El dios del engaño, claro. Bueno, pero también fue en circunstancias poco normales. Ahora les cuento un poquito. Esto sucedió en el cómic Avengers and X-Men Axis, número 9 del año 2014. Qué crossover. Así que si quieren buscar, está el cómic. En el momento que Loki logra levantar el Mjolnir fue porque las personalidades y las virtudes de Thor y Loki estaban totalmente invertidas. Ah, vale.
Se habían como, Entonces, como claro, cara a claro. cara, se habían cambiado. Entonces Thor era el capullo del engaño y Loki se volvió como el adalid de la justicia, ¿no? Exacto. Entonces, tenían la brújula moral invertida, digamos. Entonces solamente por eso ahí lo pudo levantar. Esos guionistas haciendo ahí sus Sí, triquiñuelas, sí, ¿eh? para que- el para morbo que de coja. levantar el martillo. Bueno, y otro personaje que me pareció extraño que lo pudiera levantar es Venom. Ah, Venom. Venom pudo levantarlo Qué en el, crossover ese también. Qué fuerte, en el cómic King in Black número 5 del año 2020. Y dice, esto lo tengo que leer porque este cómic no lo he leído, y un resumen más o menos sería lo siguiente. En la batalla final con Null, dios de los simbiontes, invocó sin esfuerzo al Mjolnir de la mano de Thor y lo fusionó con la tabla de Silver Surfer para convertirse en el arma definitiva contra el supervillano. ¡Hola! Por culo. Y luego me cogí el guante de Thanos y me lo puse en el pie. La tabla de Silver Surfer con el Mjolnir. Bueno, ¿esto te parece loco? Yo después hay unos crossover que son peores. Por favor. Bueno, y ahora les voy a enumerar otras personas que han podido, o sea, otros personajes que han podido levantar el martillo. Si después lo quieren buscar, yo les voy a decir el número del cómic y el año en el que sucede. Roger Red Norvel en el cómic Thor número 276 de 1966. Otro personaje, Beta Ray Bill en el cómic Thor de 1966. O sea, se ve que ahí cuando se estaba gestando todo esto todavía no... Las reglas no estaban muy bien. Sí, no estaban muy bien puestas. Y después de esto, es como que les digo, hubieron como 40 años. Que es de donde que ahí surgió sí la ya fue leyenda. fuerte, claro. Exacto, ahí dijeron, oye, esto no lo puede levantar cualquiera porque está perdiendo su sentido. Sí, claro. Bueno, otro personaje que lo pudo levantar fue Black Widow en What If Age of Ultron número 3 del año 2014. Las historias de What If son una locura, ¿eh? O sea, si algún día tenéis un rato para verlas, son todo como realidades alternativas de qué hubiera pasado si... Claro, la viuda y son negra bastante cogiendo locos. si pesará más el martillo que ella. Sí. Bueno, otro personaje fue Silver Surfer en el cómic Thanos número 16 y 17 del año 2016. Y por último, o sea, hay más, si quieren lo pueden buscar, pero los que a mí me parecieron más interesantes, el último es Black Panther en el cómic Avenger número 36 del año 2018. Ese es otro que Pantera, también tiene pinta de poder ser Sí, lo suficientemente bueno como para levantar. sí, porque es un Suficientemente digno. Digno. Bien. Bueno, sí, siempre digo bueno, pero en realidad ese es el truco y es la doble moral. ¿Qué significa digno? buenazo. A mí me encanta en la película de Black Panther cuando dice, no, aquí no hacemos esas cosas. Bueno, y acá les traigo un plus que fue de los que más me gustó encontrar. Esto lo voy a leer, son 3 líneas. Y otro personaje que lo pudo levantar fue Throg en el Mighty Thor número 700. Y dice así: en una de las historias más locas de Thor, Loki le convierte en una rana. Así, este se hace amigo de otras ranas de Central Park y consigue regresar a Asgard. Durante la lucha por volver, Thor pierde su martillo y una de sus amigas ranas lo alcanza y resulta ser digna. Desde ahí pasa a llamarse Throg. Bueno, Esto es parodia, seguro, ¿eh? repetimos, Mighty Thor número 700. Son las historias locas. Más Sí, que una sí. parodia, son las historias locas Sí. porque Cuando dice, quiero hacer un cómic loco, venga, adelante, tío. ¿sabes? es que entre salvar el mundo y salvar el mundo tienes que meter algo que sea un poco más, Las ranas de Central Park. ¿sabes? Más ligero. Sí, Entonces sí. dices, Y que una de las ranas, espera, que te falta el martillo. Claro, Sí, toma. Y es digna. ¿qué está pasando? Bueno, y por último vamos a terminar con 2 crossover que me parecieron fantásticos. Superman pudo levantar el Mjolnir. Vale, si es otro Eh, buenazo. Bueno, pero en el mismo momento que levanta el Mjolnir, también tiene empuñado el escudo del Capitán América. Joder. Otro ahí Hay imágenes que están batido muy de buenas. superhéroes. Otro crossover, Wonder Woman. Lo utiliza entre una batalla contra Tormenta de X-Men. Ah, sí. Ajá. No, joder, Sí, se me caen muy bien las dos. Es que ahí a principios de los años 90 hicieron una especie de crossovers Marvel-DC. Es verdad que tampoco entraron mucho en detalle, pero hay por ahí un par de cómics que son bastante graciosos porque al final Y es legal. ves a... Sí, O sea, sí, sí, fueron es un legales. crossover en las dos Sí, compañías. en conjunto. O sea, Exacto. O sea, unos De sacaron hecho- unas tiradas, otros otras. Exacto. Uno eligieron como los superhéroes que más les gustaban a uno y a otro, y uno sacó pues sus cómics y el otro sacó los suyos, se dividieron un poco los superhéroes para hacer los crossovers, y algunos ahí Wolverine tiene varios capítulos especiales,
Era pues eso, principios de los años 2000. Wolverine como, imagínate, Wolverine como Robin de Batman. O sea, eso... No, bueno, es que yo creo que acá me diste el pie porque si usted pudiera verle la cara a estas dos personas hablando de esto. Está bien que esto ya se nos va un poquito del tema y se nos están yendo los minutos, pero díganme su superhéroe favorito. Mi superhéroe favorito. Batman. ¿Qué pregunta? El primero y el segundo. Qué cabrón. Batman. Vos sabés que a mí me gusta Batman. Yo lo pondría como primero, pero un día Es oscuro, Un día- es humano. lo vi Es rico. desde el otro lado del río. Y en realidad Desde es el un tipo Joker. que le pega a gente enferma. Hombre, pues hace bien. Sí. Es una forma... Es un loco que en vez de darle contención a la sociedad, va y los golpea. Hombre, es una forma... O sea, más de uno... Son gente con problemas, habría que ayudarlos, no habría que golpearlos. Pero es gente con ¿No problemas te ha dicho que nunca se tu carga madre? mucha gente. Si sigues haciendo el tonto, te vas a llevar... ¿Una galleta? Una galleta. Claro, sí, me lo dijo. Si sigues haciendo el tonto, te vas a llevar una galleta. Soy la venganza. Y dejé de hacer el tonto. Nunca más lo volví a hacer. Las madres cuando se enojan hablan como Batman. Sí. Pero Batman les zurra, pero luego les lleva a Arkham, que es un psiquiátrico, para que los curen ahí. Bueno, a ver. No, Batman no, para Checho. Es que estas preguntas Es son que la tiene- madre. tiene- pero Batman tiene para el mí, Batmóvil. a pesar de que tiene problemas sociales graves. El batelicóptero, lo tiene Sí, todo. Y tiene la batpasta, ¿sabes? Yo diría, el profesor Xavier de los X-Men es una puta máquina. Si quiere podría andar, pero... Sí, no anda quiere. porque no quiere, en realidad. Exacto. Bueno, Porque con el poder mental que tiene podría ir andando tranquilamente. Tengo mis Pero no dudas. quiere. A lo mejor es para dar pena, pero a mí me gusta. Eso a lo mejor es como el martillo de Red Hulk. La gravedad le afecta también. Sí, pero tiene los poderes No, telequinéticos que tiene. cortemos este tema porque ya sé que empieza a hablar de la gravedad y ya se va a empezar a ir a la zona de la ingle y el porno y todo, te va a terminar mal. Esto ya me lo veo venir. Es posible. Y los super incubus. Y luego quizás el número 2 diría que Spider-Man. Pero solo digo Spider-Man porque es verdad que pertenece a mi infancia. Que hoy en día no le tengo tanto cariño, pero es que No, sí que pero es uno de los es que fue superhéroes creado, que me metí con él. fue creado O sea, para que los adolescentes se sintieran Sí. identificados. Sí, porque era un blanderas, era un... Y un adolescente. O sea, Claro. es que no hay tantos superhéroes adolescentes. Claro, pero- Spider-Man es un superhéroe Pero todo el mundo adolescente. abusaba de él solo quería estudiar sus ciencias y la gente pues no le trataba bien. Nos interesa y mucho que nuestros Mary oyentes Jane nos Watson. comenten cuáles son sus dos superhéroes Los favoritos. superhéroes favoritos. Y si me A lo que sea. y si me lo permitís, poner vuestros dos superhéroes favoritos y al que más odiáis. Y si os queréis explayar, ¿quién ganaría en una lucha entre vuestros dos superhéroes favoritos? Esa es buena, ¿eh? Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado mucho y que hayáis disfrutado con todo lo que os hemos contado. Y si tenéis cualquier cosita que decirnos en las redes sociales, podéis hacerlo en Instagram, en Sin Saber Demasiado Podcast, en YouTube y Facebook Sin Saber Demasiado o en nuestra web sinsaberdemasiado.com. Podéis en los comentarios, donde mejor os venga, poner lo que os ha parecido, lo que os gustaría saber o añadir lo que os parezca. Pues encantado de estar aquí con todos vosotros y hasta la próxima.